Desde tiempos remotos, los seres humanos han buscado orientación en historias que parecen simples, pero que contienen verdades profundas sobre el alma. Marie-Louise von Franz, discípula directa de Carl Jung, dedicó su vida entera a estudiar cuentos de hadas de todas las culturas, desde relatos africanos contados alrededor del fuego, hasta mitos nórdicos que viajaron de boca en boca durante siglos. Y cuanto más los analizaba, más comprendía que esas narraciones infantiles, aparentemente ingenuas, hablaban de lo más misterioso y auténtico del ser humano. Jung solía decir que los cuentos de hadas eran mapas de la psique, pequeños espejos del alma capaces de revelar nuestros miedos, deseos, sombras y caminos posibles. Para él, quien estudia cuentos de hadas estudia la anatomía del ser humano. Pero en medio de su extensa investigación, von Franz descubrió algo que la perturbó profundamente. Mientras intentaba encontrar una regla universal, una enseñanza que se repitiera en todos los cuentos sin excepción, se dio cuenta de que casi todas las historias se contradecían entre sí. Había cuentos en los que el héroe debía enfrentar el mal con valentía absoluta, y otros en los que debía huir para salvarse. Había relatos donde la verdad era el camino, y otros donde la mentira inteligente era la única forma de sobrevivir. Algunos cuentos exigían soportar el sufrimiento en silencio. Otros afirmaban que había que luchar ferozmente contra la injusticia. Era como si la existencia misma se negara a ofrecer una respuesta clara y definitiva. Sin embargo, aquella contradicción no era un error. Era un reflejo perfecto de la vida humana, porque no existe un único camino correcto para todos. Cada persona enfrenta dilemas, destinos y circunstancias distintas. Lo que salva a uno puede destruir a otro, y es precisamente al tener que elegir entre caminos contradictorios, al decidir por uno mismo qué hacer frente a las pruebas de la vida, que un ser humano comienza a convertirse en individuo. Las contradicciones no existen para confundirnos, sino para obligarnos a crecer, para recordarnos que la vida no se vive siguiendo reglas ajenas, sino escuchando lo único verdaderamente universal, nuestra propia alma. Pero entre todas esas diferencias, von Franz encontró una excepción, una sola regla que ningún cuento de hadas contradice en ninguna cultura del mundo. Una enseñanza tan constante que revelaba, según ella, una verdad espiritual esencial. Esa regla es simple, pero poderosa. Nunca dañes al animal ayudante, ese pájaro que guía, ese lobo que advierte, esa zorra que aconseja, ese caballo que presiente el peligro. Nunca debe ser traicionado, ignorado ni lastimado. En todas las mitologías y épocas, el animal ayudante es sagrado. ¿Por qué? Porque representa algo que vive dentro de cada uno de nosotros. La voz interior, la intuición profunda, la conciencia que intenta guiarnos cuando estamos perdidos. Ese animal no es una criatura física, sino un símbolo universal de la sabiduría instintiva, de esa brújula emocional que nos avisa cuando algo está mal y nos impulsa cuando algo es correcto. Jung la describía como un conocimiento emocional del valor de nuestros motivos. Otras tradiciones la llaman la voz del alma, pero todas coinciden. Esa voz siempre intenta protegernos, siempre intenta mostrarnos el camino, incluso cuando no comprendemos por qué. Y aquí comienza el gran drama espiritual de la existencia. Muchos de nosotros, casi sin notarlo, herimos a ese animal interior todos los días. Silenciamos nuestra intuición por miedo al juicio. Ignoramos el llamado profundo del alma para no decepcionar a los demás. Sentimos el nudo en el pecho, la inquietud, el presentimiento. Pero caminamos en la dirección contraria. Traicionamos lo que sabemos en lo íntimo para cumplir expectativas externas. Y aunque el mundo nos premie por ello, el alma comienza a deteriorarse. Ignorar la propia conciencia tiene un precio espiritual invisible pero devastador. La persona que repetidamente le dice no a su voz interior empieza a perder vitalidad. No de golpe, sino como quien se apaga lentamente sin entender por qué. Aparece la sensación de no estar viviendo la vida que le pertenece.
surge una inquietud extraña, un cansancio que no proviene del cuerpo, una culpa silenciosa sin palabras. Jung decía que nadie puede engañar a su propia alma, y por eso, aunque todos crean que estamos haciendo lo correcto, algo dentro susurra: no es así. Tú lo sabes. Pero distinguir la voz auténtica del alma de la voz falsa, esa que nace del miedo, del ego o de viejas heridas, es uno de los mayores desafíos espirituales. Jung advertía que existe una falsa conciencia tan convincente como la verdadera. También presiona, también exige, también llama, pero lo hace con prisa, con urgencia, con ansiedad. La falsa conciencia ruge, empuja, amenaza. Su energía es compulsiva, dramática. En cambio, la conciencia auténtica no grita, insiste, regresa suave pero firme, paciente pero persistente, como un río que nunca deja de buscar su camino. Von Franz decía que toda prisa es señal del demonio interior. La urgencia emocional es siempre señal de que estamos actuando desde el miedo, no desde el alma. Y quizá la mayor tragedia espiritual de nuestra época sea esta. Vivimos rodeados de tanto ruido, tantas exigencias y distracciones, que ya no podemos distinguir al animal que ayuda del animal que engaña. Ya no sabemos si es miedo o intuición, si es deseo o llamado, si es ego o alma. Y cuando una persona pierde esta distinción, la vida se vuelve confusa, pesada, moralmente peligrosa. Surge la sensación de estar dividido, fragmentado, desconectado de sí mismo. Pero existe una salida, una que tanto Jung como von Franz enseñaron durante décadas: aprender a escuchar despacio, darle tiempo al alma para hablar, no actuar por impulso, no decidir desde el miedo, porque cuando la conciencia verdadera quiere decirnos algo, vuelve, se manifiesta en sueños, en sincronicidades, en presentimientos, en emociones que no podemos ignorar. Ese proceso lento, profundo, silencioso, puede transformar una vida entera. La mayoría de las personas no escucha su voz interior no porque carezca de intuición, sino porque aprendió, desde muy joven, a desconfiar de ella. La sociedad moderna nos educa para mirar hacia afuera, nunca hacia adentro. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, a encajar, a complacer, a no incomodar. Poco a poco, la brújula interna se vuelve algo extraño, sospechoso, peligroso, pero esa brújula es justamente lo que simboliza el animal ayudante, una presencia sabia que nos guía incluso cuando no comprendemos por qué. Jung explicaba que la conciencia, la verdadera, es una forma especial de conocimiento. No nace de la lógica, no es racional. Es una certeza emocional, una valoración profunda del bien y del mal, del sí y del no. Un órgano espiritual tan real como el corazón o los pulmones, pero invisible. Y aunque muchos intentan reducirla a educación religiosa o miedo social, Jung insistía en que la conciencia es más antigua que cualquier cultura. Es instinto del alma, una herencia milenaria. Pero entonces surge el dilema: ¿qué hacer cuando nuestra voz interior contradice las reglas sociales, las expectativas familiares o las normas morales de la comunidad? ¿Qué hacer cuando lo que sentimos como verdadero nos convierte en rebeldes, diferentes, señalados? ¿A quién debemos obedecer? ¿A nosotros mismos o al mundo? La mayoría elige al mundo, no por maldad, sino por miedo. Miedo al juicio, al rechazo, a la soledad, miedo a equivocarse, miedo a tomar un camino que nadie aprueba. Jung escribió que muchas personas prefieren traicionar su alma antes que decepcionar a los demás. Y aunque esa traición no deja cicatrices visibles, deja una herida interna que nunca cierra. Una sensación persistente de deshonestidad consigo mismo. Esa es la tragedia psicológica más común del ser humano. Vivir una vida que no le pertenece. Los cuentos de hadas lo muestran con claridad. Cuando el protagonista ignora al animal ayudante, el castigo no viene del exterior, viene de adentro. La vida se oscurece. El camino se vuelve confuso, los peligros aumentan,
los aliados desaparecen, porque quien traiciona su propia guía interior pierde rumbo, fuerza y sentido. Lo más engañoso es que el daño a la conciencia no se manifiesta de inmediato. Al principio, la vida puede incluso parecer más fácil. Obedecer al grupo, complacer a todos, seguir lo conocido, trae aprobación, elogios, seguridad. Pero esa comodidad tiene un precio, se pierde el alma. Dostoyevsky escribió que la peor forma de sufrimiento humano es vivir en contra de la propia conciencia. Y ese sufrimiento, aunque silencioso, crece lentamente, como ansiedad existencial, tristeza sin causa, irritación constante, vacío espiritual. Jung decía que muchas depresiones profundas no provienen de traumas, sino de una vida vivida en traición al alma. Cuando alguien niega su voz interior por demasiado tiempo, comienza a sentir que ya no se reconoce. Es como observar su vida desde detrás de un vidrio, incapaz de entrar en ella. Pero incluso entonces, la conciencia auténtica no desaparece. Puede hundirse bajo capas de miedo, resentimiento y condicionamiento, pero sigue viva. Espera. A veces basta un instante de silencio, un acto de honestidad, una noche en que el alma ya no soporta mentirse, para volver a escuchar esa voz que nunca se fue. El desafío siguiente es igual de profundo. ¿Cómo distinguir la auténtica conciencia de la voz engañosa del yo herido? Jung advertía que la falsa conciencia es teatral, compulsiva, urgente. Empuja a actuar de inmediato, como si la vida dependiera de ello. Genera sensación de catástrofe. Esa energía frenética es su sello. De ahí la frase ancestral que Jung amaba: toda prisa es del diablo. La conciencia verdadera es lo opuesto. Es clara, pero tranquila. Firme, pero no agresiva. No amenaza, no infunde pánico. Simplemente insiste. Si la ignoras, vuelve. Si la niegas, aparecen sueños. Si la callas, se manifiesta como incomodidad moral. Y cuando finalmente decides escuchar, su mensaje se vuelve luminoso, inevitable. Jung decía que cuando una persona se queda en un conflicto moral el tiempo suficiente, cuando no huye ni actúa impulsivamente, el alma revela el camino. No un camino perfecto, pero sí el camino que le pertenece. Obedecer la conciencia implica siempre un riesgo. Puede significar decepcionar al mundo, perder estabilidad, enfrentar desaprobación. Pero desobedecerla implica un riesgo mayor: perder la paz interior, perder sentido, perder contacto con lo sagrado en uno. Laurens van der Post decía que cada ser humano tiene un contrato con la sociedad, sí, pero también un contrato secreto con la vida. Y quien rompe ese contrato, su voz interior, jamás vuelve a sentir paz real. Incluso cuando alguien reconoce que ha vivido años traicionándose, surge un miedo profundo. ¿Cómo vuelvo a confiar en mí mismo? Jung explicaba que la conciencia verdadera es como un músculo espiritual. Si no se usa, se debilita. Si se escucha, aunque sea en pequeños actos, recupera su fuerza. Cada gesto de honestidad, decir no por primera vez, admitir lo que realmente se siente, dejar de justificar lo injustificable, despierta de nuevo ese músculo dormido. Von Franz mostraba este proceso en los cuentos de hadas. El héroe no nace sabio. Primero se pierde, se equivoca, ignora señales. Pero cuando recupera su relación con el animal ayudante, la historia cambia. El camino se ilumina, la magia regresa. Los obstáculos se vuelven superables. Esa es la esencia del crecimiento psicológico y espiritual. Jung advertía que muchas personas huyen del autoconocimiento porque temen descubrir su sombra. Temen ver que han vivido desde el miedo, desde la complacencia, desde el autoengaño. Pero sin enfrentar la sombra no hay crecimiento, no hay individuación, no hay despertar. La conciencia verdadera nunca pide autodestrucción ni indignidad. Pide madurez, verdad y coherencia. La conciencia auténtica siempre empuja hacia la coherencia interior, hacia una vida alineada con lo que se es,
no con lo que se espera de uno. Ese camino, aunque difícil, es el único que conduce hacia la fuerza espiritual, hacia la dignidad, hacia un sentido profundo de existir. Y aunque sigamos ese camino, habrá dudas, habrá sombras que regresan, habrá voces internas queriendo arrastrarnos a nuestra vieja identidad. Es aquí donde el silencio vuelve a ser esencial. El silencio interior es el alimento de la conciencia. Es en la quietud donde la psique revela caminos que la mente racional nunca podría imaginar. Es en la pausa donde escuchamos la voz más antigua del alma. Porque la conciencia verdadera no es una idea, es un llamado que atraviesa siglos, culturas, historias, un llamado que nos pertenece desde antes de saber hablar, un llamado que es la huella de lo divino en nosotros. Cuando la escuchamos descubrimos algo que Jung consideraba fundamental. No estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para ser verdaderos. Y solo puede ser verdadero quien es fiel a su conciencia, fiel, incluso cuando duele, fiel, incluso cuando asusta, fiel, incluso cuando nadie más entiende. Obedecer la conciencia no es una rebelión contra el mundo, es un acto de fidelidad hacia lo sagrado que vive dentro de nosotros. Es el momento en que dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Es la frontera invisible entre una vida superficial y una vida con alma. Y mientras escuches esa voz, aunque sea un susurro, aunque sea en medio del caos, tu alma sabrá hacia dónde caminar. No te perderás, no te apagarás, no te traicionarás. Porque el animal ayudante seguirá a tu lado, fiel, silencioso y luminoso, recordándote siempre quién eres y hacia dónde te llama la vida. Cuando miramos honestamente nuestra vida, solemos descubrir que hubo momentos en los que la conciencia nos habló con una claridad casi dolorosa, y aún así, no la escuchamos. Tal vez fue aquella relación que sabíamos, en el fondo, que nos estaba apagando, pero nos quedamos por miedo a estar solos. Tal vez fue ese trabajo que iba contra nuestros valores, pero continuamos porque nos daba seguridad económica. Tal vez fue ese camino espiritual que nos llamaba desde hace años, pero que nunca nos atrevimos a recorrer porque temíamos lo que los demás pensarían de nosotros. Si traes ahora a la mente uno de esos momentos, quizás sientas una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Pero quiero decirte algo esencial. La conciencia no guarda rencor, no lleva un registro moralista para castigarte, no está interesada en humillarte ni en recordarte todo lo que hiciste mal. La conciencia auténtica es como un animal herido que, a pesar del dolor, sigue acercándose con confianza cada vez que percibe la posibilidad de ser escuchado. No viene con reproches, viene con dirección, no viene con condena, viene con oportunidad. Jung decía que el alma tiene una paciencia que la mente racional no comprende. Podemos pasar años, incluso décadas, ignorando su llamado, pero el día que decidimos girar hacia adentro y preguntar sinceramente, ¿qué quieres mostrarme?, algo responde. A veces en forma de una intuición fugaz, a veces como una certeza inesperada en medio de una crisis, a veces como un sueño que nos persigue durante semanas. Y si prestamos atención, esa respuesta tiene siempre el mismo núcleo: vuelve a ti. Volver a uno mismo no significa abandonar el mundo, romper con todo ni convertirnos en ermitaños espirituales desconectados de la realidad. Significa empezar a vivir desde dentro hacia afuera, y no al revés. Significa preguntarnos, ¿qué es verdad para mí, más allá del miedo, de la culpa y de la presión social? Y ese tipo de preguntas suelen ser incómodas, porque nos obligan a ver estructuras internas que hemos construido solo para sobrevivir, no para vivir. Hay personas que al escuchar por primera vez de Jung y de von Franz sienten alivio. Es como si alguien, por fin, pusiera en palabras lo que ellas venían sintiendo desde hace años: que la vida no puede reducirse a obedecer normas externas sin cuestionarlas, que existe una voz interior que no se compra ni se vende, que la verdadera espiritualidad no es moralismo, sino honestidad radical con uno mismo. Otras personas, en cambio, sienten resistencia,
Les incomoda la idea de que la conciencia pueda contradecir a la opinión de la mayoría, a las tradiciones, incluso a ciertas interpretaciones religiosas rígidas. Y esa incomodidad también forma parte del proceso, porque crecer espiritualmente no significa adoptar nuevas creencias para reemplazar las viejas. Significa atravesar el fuego de la verdad interior, dejar que se quemen las máscaras, las falsas identidades, las lealtades ciegas. Significa atrevernos a preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que sé en el fondo? ¿O simplemente estoy repitiendo lo que me dijeron que debía ser? En este punto, el símbolo del animal ayudante se vuelve aún más importante. En los cuentos, el animal aparece a menudo cuando el héroe está perdido, cansado o al borde de la desesperación. No cuando todo va bien. No cuando el camino es claro. El animal ayudante surge cuando el protagonista está a punto de rendirse o de cometer un error fatal. Y su ayuda casi nunca viene en forma de soluciones fáciles. A veces le pide al héroe que espere. A veces le indica un sendero en apariencia más largo, pero más seguro. A veces le advierte de una tentación que parece brillante por fuera, pero está podrida por dentro. Así funciona también nuestra conciencia. A menudo nos habla más fuerte en medio de las crisis, cuando una relación se rompe, cuando la salud falla, cuando el trabajo se derrumba, cuando un proyecto se cae. Desde la visión superficial, esos momentos parecen castigos. Desde la perspectiva del alma, muchas veces son llamados a revisar quién estábamos siendo, qué estábamos ignorando, qué estábamos sacrificando de nosotros mismos en nombre de una normalidad que tal vez nunca fue auténtica. Jung y von Franz insistían en algo que puede resultar incómodo, pero profundamente liberador. Hay dolores que no vienen para destruirnos, sino para despertarnos. No todos, por supuesto. Hay dolores injustos, traumas, violencias que nunca deberían haber ocurrido. Pero incluso frente a esas heridas, la conciencia intenta construir un camino. No nos promete olvidar, no nos exige negar lo vivido, pero nos susurra que todavía es posible transformar el sufrimiento en sabiduría, el daño en profundidad, la pérdida en capacidad de amar de forma más genuina. En este punto tal vez te preguntes, ¿cómo empiezo concretamente a escuchar a este animal ayudante, a esta conciencia auténtica, en medio de mi vida cotidiana? No se trata de técnicas complicadas ni de recetas mágicas. Se trata de pequeños actos de honestidad repetidos una y otra vez. Por ejemplo, cuando sientes que algo no está bien en una situación, en lugar de justificarlo de inmediato, pausa. Pregunta internamente, ¿qué es exactamente lo que me incomoda? No huyas de esa incomodidad. Quédate con ella unos minutos más. Escríbela. Nómbrala. A veces solo poner en palabras lo que sentimos abre una puerta. Cuando estás a punto de tomar una decisión importante y sientes una presión enorme por parte de los demás, pregúntate, si nadie opinara sobre esto, si nadie se enterara, ¿qué elegiría realmente mi alma? Tal vez tu respuesta no pueda aplicarse de inmediato por razones externas, pero el simple hecho de saber cuál es tu verdad ya empieza a reorganizar tu mundo interior. Cuando cometes un error, porque todos lo hacemos, en lugar de utilizarlo para castigarte, míralo como un mensaje. ¿En qué momento dejé de escucharme? ¿Dónde traicioné lo que sabía en el fondo? Esa mirada no busca culpables, busca comprensión. Y la comprensión profunda es una de las formas más poderosas de sanar. Poco a poco, con gestos como estos, el animal ayudante deja de esconderse. Empieza a confiar de nuevo. Sus señales se vuelven más claras, sus susurros más nítidos. Y algo muy curioso ocurre. Aunque externamente tu vida pueda seguir enfrentando desafíos, internamente empiezas a sentirte menos dividido, menos desgarrado, menos fragmentado. Surge una especie de eje, un centro silencioso desde el cual mirar todo lo demás. Ese centro es la conciencia, no la conciencia moralista que solo sabe decir debes y no debes,
sino la conciencia profunda que sabe decir, esto está vivo para ti, y esto te mata por dentro, que sabe distinguir entre lo que te hace más verdadero y lo que te hace más falso, entre lo que te acerca a tu alma y lo que te arrastra hacia una máscara. Pero hay algo más. Cuando una persona comienza a vivir de acuerdo con su conciencia, inevitablemente se convierte en una especie de faro para los demás. No porque predique, no porque se crea superior, sino porque su forma de estar en el mundo cambia. Su mirada se vuelve más honesta, su presencia más íntegra, su palabra más confiable. La gente siente, aunque no pueda explicarlo, que está frente a alguien que no se ha traicionado a sí mismo, o que al menos está intentando no hacerlo. Y ese tipo de presencia tiene un efecto contagioso. No obliga, pero inspira. No exige, pero invita. No controla, pero abre espacio para que otros también se pregunten, ¿estoy viviendo mi verdad o solo cumpliendo un papel? En un mundo saturado de apariencias, una sola persona que decide ser auténtica, aunque tiemble, tiene más impacto del que imagina. Tal vez nunca seas famoso. Tal vez no escribas libros ni des conferencias. Tal vez tu proceso de individuación sea silencioso, íntimo, conocido solo por unas pocas almas cercanas. Pero desde la perspectiva de la psicología profunda, eso no importa. Lo que importa es que tu vida, tal como la estás viviendo, se convierta en una expresión lo más fiel posible de lo que tu alma vino a ser. Eso es lo que Jung llamaba una vida con sentido, no una vida perfecta, no una vida sin errores, no una vida sin contradicciones, sino una vida en la que, al final del día, puedas decirte con honestidad, hoy, al menos un poco, fui fiel a mí mismo. Hoy escuché un poco más al animal ayudante. Hoy me traicioné un poco menos. Puede parecer poco, pero no lo es. Es gigantesco, porque ningún gran despertar espiritual ocurre de golpe. Se construye a partir de pequeños actos de fidelidad cotidiana. Una conversación donde dices lo que realmente piensas, en lugar de lo que el otro quiere oír. Un límite que pones por amor propio, aunque te tiemble la voz. Una decisión que tomas porque sabes que tu alma no soporta seguir en el mismo lugar, aunque nadie lo entienda. Y así, un día, te descubres en un lugar interior diferente. Miras hacia atrás y ves claramente las versiones de ti que actuaban desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde la culpa. No las odias, no las juzgas, las comprendes. Eran necesarias para llegar hasta aquí, pero ya no quieres volver a ellas, porque has probado algo que antes no conocías, la sensación de vivir en coherencia con lo que eres. Esa coherencia se siente como una paz silenciosa, no espectacular, pero firme. Una paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que, pase lo que pase, no te estás abandonando. Y esa es, tal vez, la mayor promesa del símbolo del animal ayudante en los cuentos de hadas y en la psicología profunda, que nunca estás completamente perdido mientras exista dentro de ti una voz, por pequeña que sea, dispuesta a mostrarte el siguiente paso, no el mapa entero, no la garantía de éxito, solo el siguiente paso. Escuchar esa voz y seguirla, aunque sea un poquito cada día, es el acto espiritual más profundo que puedes realizar. Es tu oración más sincera. Es tu meditación más auténtica. Es tu ofrenda más valiosa a la vida, porque al final, más allá de teorías, sistemas, religiones y filosofías, lo que queda es esto. ¿Escuchaste tu conciencia? ¿Respetaste a tu animal ayudante? ¿Fuiste fiel, aunque no perfecto, a lo que sabías en el fondo de tu ser? Si la respuesta, aunque sea en parte, es sí, entonces, desde la mirada del alma, tu vida ya es un camino sagrado.